Pero les invito hoy, nos toca leer de Primera de Pedro, el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 19. Y luego vamos a orar, pidiéndole al Señor nos guíe en este tiempo con su palabra. Primera de Pedro, no sé si lo tienen todos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oramos. Señor, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Como cantábamos recién, es perfecta, convierte el alma, hace sabio al sencillo, nos da conocimiento de tu consejo, Señor, y eso venimos a pedirte esta mañana, que edifiques a tu iglesia, a tus hijos, por medio de tu palabra, que salves, Señor, aquellos corazones que aún no te conocen y que rechazan tu evangelio. Solamente tú tienes el poder para transformar corazones. No podemos hacerlo nosotros, no podemos hacerlo por medio de la música, no podemos hacerlo por medio de la oratoria, no podemos hacerlo, Señor. Confiamos en el poder de tu Espíritu Santo para transformar soberanamente la vida del pecador, Señor, como lo has hecho con cada hijo tuyo. Gracias por tu palabra, guíanos en este pasaje, en esta hora, Señor, y rogamos nos cuides a mis hermanos, a todos, Señor, de distracciones, que no haya en nuestra mente otro pensamiento que no sea tu evangelio y la gloria de tu Hijo. Señor, rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios. La palabra de Dios es sin duda consuelo para los que creen. La palabra de Dios es eso, para los que creen. Para quienes no creen, la Biblia es simplemente un libro más. Es un libro más. ¿Por qué? Porque no consideran al autor de la Biblia. Si Dios es el autor de la Biblia, y si uno considera el carácter de Dios, considera su santidad, considera su justicia, considera su veracidad, considera todas sus perfecciones, entonces uno tiene que considerar la Biblia tal cual es Dios. Pero si no se considera a Dios en su carácter, así se menoscaba la autoridad de la Biblia, se menoscaba su inerrancia, su infalibilidad, todas esas cosas. Bueno, Pablo le escribe a los Corintios y le dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y antes le dice a la iglesia, porque la palabra de la cruz, el Evangelio, es locura a los que se pierden, es locura, es una locura, y no las pueden entender, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
esta palabra de Dios, que tanto Jesucristo como los apóstoles proclamaron, predicaron, es la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los tesalonicenses, le dice que, él no cesa de dar gracias a Dios por los tesalonicenses, ora por ellos, porque ellos recibieron la palabra de Dios que ellos predicaban, pero no la recibieron como palabra de hombres, ni enseñanza de hombres, sino, dice Pablo, sino que según es en verdad la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. De ahí que su palabra actúa entonces en el creyente para salvarlo en primer lugar, para mostrarle a Dios, para mostrarle su carácter, para mostrar nuestra pecaminosidad frente a la santidad de Dios y sobre todo para mostrarnos la gloriosa obra de Cristo en favor del pecador, llamándolo al arrepentimiento y a que crea para salvación, para perdón de pecados, para que esa palabra de Dios siga actuando en el creyente, para santificarlo, para formar la imagen de Cristo en el creyente. ¿Se da cuenta? Para ser exhortado, para ser consolado en medio de un mundo que es contrario a las cosas de Dios, que es contrario al Evangelio. Pedro les ha escrito a estos hermanos que ahora en Cristo tienen una nueva identidad. Les ha dicho, ustedes son peregrinos y extranjeros. Pero les ha dicho más antes, les ha dicho, Dios los guarda con su poder. En el capítulo 1, en medio de las pruebas de nuestra fe, una fe que demanda de nuestra parte sobriedad, santidad, temor de Dios, temor delante de Dios, Pedro ha animado a la iglesia ya a mantener una vida santa frente a la presión de volver al estilo de vida pagano, ¿sí? A la vana manera de vivir, en el capítulo 1, versículo 18, que de esa parte han sido rescatados, le dice. Dios ha rescatado al cristiano de su vana manera de vivir. Les ha dicho que eviten los conflictos innecesarios, manteniendo buenas relaciones, capítulo 2, en el ámbito cívico, con las autoridades, con los jefes. Buenas relaciones en el hogar. Les ha dicho, las esposas, los esposos se tienen que comportar de esta manera. Incluso en la iglesia, capítulo 3, versículo 8, les ha dicho, todos ustedes, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Cuando no se puede evitar el conflicto, les muestra cómo responder, cómo el cristiano tiene que responder al conflicto. Y termina esta parte de la carta con palabras de consuelo a la iglesia, para estos cristianos que, a pesar de sus mejores esfuerzos, se van a encontrar sufriendo a causa de su fe en Jesucristo. El sufrimiento es parte de esta identidad que tiene el cristiano. Y aunque no nos gusta el término sufrir, es parte de nuestra identidad. El tema del pasaje de hoy lo he puesto no como un tema, no como una oración, sino como una pregunta. Una pregunta. ¿Acaso estoy sufriendo según la voluntad de Dios? ¿Por ser cristiano? ¿Por mi identidad dada por Dios? ¿Acaso estoy sufriendo según la voluntad de Dios? Porque sufrir por ser cristiano, en lugar de apartarse de Cristo o de rechazar a Cristo directamente, ya representa un sufrimiento en este tiempo. Sufrir por ser cristiano es algo normal para nosotros. Y esto está conectado, lo hemos leído en el pasaje, con lo que finalmente va a ser el juicio de Dios en el futuro, donde Dios va a separar a su pueblo de los que lo rechazan. Eso es lo que leímos recién. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Eso va a pasar. Pedro ya ha dicho en capítulo 1,
Versículo 13, que ciñamos, que ajustemos los lomos de nuestro entendimiento, que seamos sobrios y que esperemos por completo en la gracia que se nos va a traer cuando Jesucristo sea manifestado. Eso es el final, es el juicio, es lo que va a pasar. Es la actitud que uno debe tener, y luego en capítulo 2, versículos 7 y 8, muestra estas dos categorías frente a Jesucristo. Para vosotros, pues, los que creéis, Cristo es precioso. Cristo es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la cabeza principal, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, a la luz de esta pregunta que me hago y que nos hacemos, ¿acaso estoy sufriendo según la voluntad de Dios? Y esta afirmación de que sufrir por ser cristiano ya representa sufrimiento en este tiempo y está conectado con este juicio final, es que Pedro instruye a la iglesia en este pasaje. En primer lugar, que el sufrimiento es una bendición, la bendición del sufrimiento. Y uno dice, bueno, me levanto y me voy, porque esto no. Claro, estamos acostumbrados a pare de sufrir, a evitar el sufrimiento, Cualquier cosa que nos haga sufrir, tratamos de evitarlo, de negarlo. Pero ¿ha leído la carta de Pedro alguna vez? Léala, si no lo ha hecho, léala en su casa. Léala entera, porque es una carta. Y como siempre decimos, las cartas se leen en forma completa, ¿sí? No se dejan por partes así nomás. Léala porque si usted es cristiano, esta carta es para que usted sea animado, para que sea exhortado, para que sea consolado por sus palabras. Y si no es cristiano usted, la palabra de Dios tiene poder para mostrarle a Cristo, para mostrarle su obra, para moverlo al arrepentimiento, para creer en Cristo, para abrazar a Cristo, como dice ahí, como algo precioso. Eso puede hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ese poder. Pero miremos un momento como Pedro, con estas primeras palabras de hoy, desde el versículo 12 al 14, deje un dedo ahí en capítulo 4 y vuelva unas páginas atrás al capítulo 1, porque primera de Pedro, en el versículo 12 del capítulo 4, dice la prueba de fuego, menciona la prueba de fuego, y esto se hace eco del capítulo 1, versículo 7, donde dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Está conectado ahí el tema de este fuego refinador de Dios para el cristiano, para el creyente. El tema del regocijo, del gozo en medio de las pruebas que menciona en 4.13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, junto con esa consumación de la alegría final que va a haber para el creyente, retoma el tema de capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. De nuevo, para que sometida a prueba vuestra fe, finalmente sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo en el final de los tiempos. Entonces, ahí está. Incluso la presencia del Espíritu Santo con el creyente que sufre, que dice capítulo 4, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, retoma también la obra santificadora del Espíritu Santo en el creyente. En capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Eso es lo que quiere hacer Dios con sus hijos, quiere santificarlos, quiere formar la imagen de Cristo y lo hace por medio de la obra del Espíritu Santo. Y también finalmente el concepto de los tiempos, cuando dice en 4.17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y más adelante, capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él
os exalte cuando fuere tiempo. Eso hace eco de lo que ha dicho ya Pedro, capítulo 1, versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y luego, versículo 11, los profetas escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Entonces, son temas que Pedro está retomando, no está descolgado. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está retomando esos temas, y en esto que hemos leído hoy hace dos observaciones. En primer lugar, el sufrimiento es de esperar para el cristiano. Y en segundo lugar, termina con la advertencia de que el que sufre debe seguir viviendo con rectitud, como expresión de la confianza permanente en Dios a pesar de las circunstancias. A pesar de lo que estoy viviendo, yo sigo viviendo como un cristiano, porque no me condicionan mis circunstancias, me condiciona mi identidad en Cristo. La gente sufre de diferentes formas y obviamente por consecuencia de su condición de pecado. Obviamente, el pecado no trae otra cosa que no sea desde el Edén sufrimiento para el ser humano. Por su muerte espiritual, por su rechazo a las cosas de Dios, por su rechazo al Evangelio, la gente sufre. Sufre cuando su ego es herido. Sufre cuando sus planes centrados en sí mismo no se cumplen. Cuando las intenciones de su corazón no son correspondidas. Sufren cuando son descubiertos en mentiras o cuando un negocio turbio no se les da. Sufren, claro, porque no se les da. Sufren cuando el número de lotería no sale. Sufren por eso. Sufren por ir a trabajar. Sufren cuando el horóscopo no es favorable. Sufren por esas cosas. O cuando sus esperanzas terrenales se evaporan. Claro, sufren por eso. Sufren cuando la salud les falla, pero por otro lado se olvidan de que han vivido una vida de licencia en donde la salud les falla por esa razón. Y entonces, pobre de mí que estoy sufriendo por mi salud, pero se olvidan que quizá en su juventud se dieron licencias que no deberían haberse dado. Sufren cuando hay mal clima, sufren cuando los demás no cumplen las expectativas de uno, y así sufren. Sufren cuando no hay respuesta a sus sufrimientos y porque no encuentran sentido a la vida. Ese, en resumidas cuentas, es el aspecto del sufrimiento del incrédulo. Así sufre el incrédulo. Y uno podría hacer una lista interminable de los tipos de sufrimiento que hay en este mundo. Pero por otro lado, ¿qué aspecto tiene el sufrimiento del cristiano? ¿Cómo sufre el cristiano? En primer lugar, nos dice Pedro, es algo de esperar. Es algo que no tiene que ser una sorpresa. Uno no tiene que asombrarse. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es una sorpresa. Uno no tiene que quedarse estancado en el sufrimiento, porque el cristiano no se queda estancado en el sufrimiento. No, nada de eso. El cristiano, como dice la psicología o el pensamiento humano, no queda traumado por el sufrimiento. Nada de eso. El cristiano que ha renacido por causa de Dios para esta esperanza viva, por la obra de Cristo, que es guardado por la providencia y por el poder de Dios, va a pasar diversas pruebas. Y eso ya lo ha dicho Pedro. Es necesario que la fe sea probada, y eso no tiene que sorprender al cristiano. No tiene que sorprenderlo, porque es parte. El sufrimiento como tal, cualquiera que sea, es más soportable si se entiende como una parte normal. Es una parte normal de cómo funciona el universo que Dios controla, en el que Dios es soberano. Decimos, sí, Dios es soberano, recién lo cantábamos. De su mano soberana, el Señor me sostendrá, ok.
pero en esa mano soberana también pueden venir sufrimientos, y eso es lo normal en este mundo caído. La desgracia, la muerte, obviamente son normales por el hecho de que es algo que todo el mundo experimenta. Todo el mundo. No sé si sabía, pero el 100% de las personas mueren. Eso es algo que es así. No hay persona que no pase por esto. Pero desde la perspectiva de Dios, esto sí es algo anormal. Es anormal. ¿Por qué? Porque uno piensa en la creación, piensa en el plan de redención, y para Dios no es normal, no era normal. Incluso el anhelo de la ausencia de estas cosas no es más que ecos de aquel perfecto Edén. Anhelamos eso. Anhelamos un tiempo en que, como dice Apocalipsis 21:4, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Y Pedro escribe a estos hermanos que todavía están en este mundo donde el mal, donde el sufrimiento son realidades diarias, cotidianas. Les escribe, y estas cosas afectan a estos hermanos y han afectado al mismo Señor Jesucristo. Fíjese, capítulo 2, unas páginas más atrás, versículo 21, cuando les habla del llamado que tienen los cristianos. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Cristo vivió en este mundo y padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ahí están los sufrimientos, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el Señor Jesucristo, quien tuvo que ser afectado por las cosas de este mundo. Las realidades que nosotros vivimos, Cristo las sufrió. Cristo padeció por nosotros. Entonces, el sufrimiento, el rechazo, la misma ejecución de nuestro Señor Jesucristo normalizan el sufrimiento para el cristiano. Ahora es normal que el cristiano sufra. ¿Por qué? Porque Cristo padeció. No, pero no, yo no me merezco esto. Lo decimos, lo hemos dicho. Cristo padeció, mi hermano. Si usted es cristiano, Cristo ha normalizado el sufrimiento para su vida también y para la mía. No nos gusta. Nos duele. No queremos sufrir, claro que no. Pero Cristo padeció. Y un cristiano no puede esperar no sufrir en este mundo. No puede esperar eso. Por eso dice, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. No os sorprendáis. En el 4:1 nos recuerda, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ármense del mismo pensamiento. El cristiano no puede esperar en este mundo colores de rosa. No puede esperar. Es una falacia, es una mentira eso de para de sufrir. No puede esperar prosperidad y que esté todo bien y vamos para adelante. No, mi hermano, sepa que las pisadas de Cristo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo llevaron a la cruz en este mundo. Pero ¿sabe por qué estas palabras de Pedro a veces suenan como lejanas o como que pierden su sentido? Porque lo hemos dicho, evidentemente la falta de pruebas por nuestra identidad en Cristo, la falta de pruebas, han afectado esto. Por eso no le encontramos a veces sentido a esto del fuego de prueba. Porque no estamos hablando de sufrimientos por nuestros pecados o por decisiones malas. Estamos hablando de sufrir por nuestra identidad en Cristo, por ser cristianos. Y a veces padecemos o sufrimos como cualquier persona de este mundo y bajo los estándares de este mundo, ¿se da cuenta? Pero no sufrimos por causa de Cristo. Piense por un segundo cómo sufre el cristiano hoy. Sufrimos por orar o por leer la Biblia. Sufrimos, nos cuesta. Y sufrimos eso. Sufrimos sermones de 1 hora.
Pero no sufrimos mensajes de autoayuda de 20 minutos que no te mencionan la Biblia o no te hablan del Evangelio. Sufrimos, sí, mensajes bíblicos o pasajes muy largos. Sufrimos tener que levantarnos el domingo a la mañana, pero somos bien puntuales en nuestro trabajo o en las actividades que nos gustan, pero sufrimos el domingo a la mañana. Sufrimos cuando vemos que un hermano no crece. Pero no veo mi crecimiento. No veo si estoy sufriendo el crecimiento mío. Sufro cuando no me visitan. No me visitan. Pero ni oro, ni me acuerdo de mis hermanos en mis oraciones. Pero sufro que no me visitan. Y así podemos listar un montón de cosas que no son sufrimientos por causa de Cristo. No lo son. Son otra cosa. Si el sufrimiento por Cristo debe ser la experiencia normal del creyente, Pedro lo está replanteando acá. Y fíjense de qué manera. No con amargura, no con desesperación, sino con alegría. Versículo 13. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esto sí es extraño. Somos participantes de los padecimientos de Cristo. Esto es extraño. Esto es como dijo en versículo 14 de capítulo 3, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Esto es extraño. Y esto no significa que el creyente disfrute del sufrimiento. El creyente no es un masoquista, sino que el sufrimiento injusto a causa de la fe es una prueba de esta liberación futura. El sufrimiento que hoy usted tiene como cristiano, por causa de Cristo, por causa de la identidad en Cristo, es una señal de la liberación futura. Eso que va a traer máxima alegría para el pueblo de Dios, el reencuentro con nuestro Señor. Eso va a ser la máxima alegría. Entonces este gozo es un anticipo de eso, de lo que va a pasar. Dios estableciendo justicia y teniendo la última palabra en todo. Y ya. Por eso es mejor perseverar en la fe ahora, aunque suponga sufrimiento, que negar a Cristo, que rechazar a Cristo. ¿Para qué? Para tener un alivio hoy. Yo quiero zafar del sufrimiento hoy, entonces rechazo a Cristo. Eso puede sufrir en el futuro y va a sufrir algo mucho peor aquellos que rechazan el Evangelio. Van a sufrir mucho peor, y lo va a decir Pedro. Este pensamiento es tremendo, ¿no? Porque uno piensa en Pedro y uno no puede dejar de pensar en quién era Pedro. El primero que en medio del sufrimiento negó a Cristo. ¿Lo recuerda? Revísenlo en los evangelios. Él fue el que estaba pronto a negar a Cristo, a no sufrir, incluso a decirle antes al Señor, Señor, que esto no te acontezca. ¿Cómo vas a ir a la cruz? Que esto no te acontezca. Bueno, este Pedro es el que dice, no se sorprendan, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. El sufrimiento es una bendición para el cristiano. Aunque no se entienda, el sufrimiento es una bendición. No se debe tener en cuenta esto como una oportunidad para una superación personal. Esto no está hablando de eso, Pedro. Tampoco el sufrimiento forma el carácter de uno. No. Fíjese cómo lo dice Pedro en el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, cuando sufrimos o nos enfrentamos a tiempos difíciles como cristianos, ¿qué hacemos normalmente? Bueno, nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Acaso Dios está enojado o está disgustado? ¿Dios nos ha abandonado? Recién lo leímos, Salmo 77. ¿Dios se ha disgustado y ha abandonado a su pueblo?
¿Son estos sufrimientos una señal de que Dios no me favorece o incluso de que está enojado conmigo? Y Pedro acá corrige esta forma de pensar y dice que el sufrimiento que se produce porque uno vive para Cristo no tiene que ser, en primer lugar, una sorpresa, y el sufrimiento de Jesús lo normalizó, lo dignificó, como dijimos antes, pero en segundo lugar, el Espíritu de Dios reposa, descansa sobre el creyente que sufre en lugar de pecar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque solo por el poder del Espíritu de Dios uno encuentra la determinación y la fuerza para vivir una vida sin concesiones en este mundo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. En medio de un mundo que es hostil a Dios y al Evangelio, el cristiano puede vivir. Si usted sufre, mi hermano, como cristiano, sepa que Dios no lo ha abandonado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en usted. Y entonces Dios le va a dar al cristiano verdadero la fuerza para soportar el sufrimiento. Porque el Espíritu de Dios descansa sobre uno. Dios no lo ha abandonado. Al contrario, fíjese en 2 de Corintios. Pablo le escribe a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 12, capítulo conocido en donde Pablo habla de sus sufrimientos, habla de que tiene un aguijón en su carne, que tiene un mensajero de Satanás, que lo tiene que abofetear para que él no se enaltezca, para que él no se agrande, para que él no piense que su ministerio es suyo y que la gloria es para él, para que lo abofetee. Y él ha pedido al Señor 3 veces que eso lo quite de él. Y versículo 9 del capítulo 12 dice Pablo, y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose, y usa la misma palabra que Pedro usa en 1 de Pedro, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. El cristiano puede pasar por el sufrimiento, pasar por la prueba. ¿Por qué? Porque es más inteligente, porque hay mérito en el cristiano, porque, qué valiente que es, porque va para adelante y es re positivo. No, porque Dios puede hacerlo pasar. Porque el poder de Dios reposa en el creyente por medio de su Espíritu Santo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí el cristiano, ahí donde el Espíritu de Dios reposa en el cristiano, ahí uno se da cuenta que Dios no lo ha abandonado. Dios no lo ha abandonado. Nosotros, por el contrario, muchas veces sí hacemos eso, abandonamos a Dios en el sufrimiento. ¿Se ha dado cuenta? Cuando usted está sufriendo, no por causa del Evangelio, por cualquier otra cosa, ¿qué es lo primero que deja de hacer? Deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de tener comunión con los hermanos. En medio del sufrimiento nos pasa eso, nos aislamos, pero Dios no hace eso. Dios no hace eso. Por eso Pedro acá ahora, desde el versículo 14 al final, hasta el 16, va a distinguir cómo es el sufrimiento del incrédulo a cómo es el sufrimiento del creyente. Dice versículo 14, en la última parte, ciertamente de parte de ellos, de los incrédulos, Dios es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esto parece obvio, pero se muestra el contraste. Obviamente no hay ningún motivo ni de gloria ni de honor en el sufrimiento que viene de una mala conducta. Y eso es lo que muestra Pedro acá. Y lo muestra en primer lugar con temas mayores, porque habla del homicidio, habla del robo, habla de la estafa.
pero también en temas menores, como es entremeterse en lo ajeno. Entremeterse en lo ajeno es ser indiscreto, es mezclarse en asuntos ajenos que no se tiene que meter uno. Es ser un entrometido en temas menores, en todos los temas. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué está causando mi sufrimiento? ¿Qué está causando? ¿Usted está sufriendo hoy por algo? Piénselo, cualquier cosa. ¿Qué está causando ese sufrimiento? Considere esa pregunta a la luz del Evangelio. Sea realista y sea honesto delante de Dios. ¿Por qué está sufriendo? ¿Por qué está sufriendo? La fe en Cristo no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos. No. Aunque el mundo lo diga, aunque sus familiares le digan eso, aunque el incrédulo le diga eso, sus vecinos, sus compañeros de trabajo se lo digan, la fe en Cristo no es algo de lo que uno se tiene que avergonzar. No, nada de eso. Incluso sufrir por Cristo es una realidad de una marca de honor que tenemos. Por eso dice versículo 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No se avergüence. Es un imperativo, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Glorifique a Dios por ello. Capítulo 2, versículo 12, lo ha dicho, amados, versículo 12, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, de nuevo está retomando eso, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, los incrédulos, al considerar vuestras buenas obras. Y en el versículo 17, acá Pedro va a dar una misteriosa razón por la que uno no se tiene que avergonzar, por lo que uno tiene que glorificar a Dios. Y dice versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Comience. Y eso es el encabezado que sigue, el sufrimiento dentro de este proceso judicial de Dios. No se avergüence de su fe en Cristo, porque es hora de que el juicio comience por la casa de Dios. Esta casa de Dios es aquella que en capítulo 2, versículo 4, nos ha dicho que nos acerquemos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Esta es la casa de Dios que es edificada sobre la principal piedra del ángulo, una casa espiritual, un sacerdocio santo, nos dice ahí Pedro. Y Pedro entonces une esta idea al concepto de que el juicio que uno puede ver, incluso en el Antiguo Testamento, si uno revisa, el juicio de Dios siempre comienza por su pueblo. Siempre comienza. Es muy interesante. Hay un montón de pasajes, pero solamente uno, Zacarías, el profeta Zacarías. También lo podemos ver en Ezequiel, en Malaquías, pero me quedé con este de Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y escuche bien lo que va a pasar con esta 1/3 parte. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. En el contexto original de los pasajes del Antiguo Testamento, no se preocupe por las bocinas. A mí no me he logrado desarrollar ese... tengo hijos en mi casa y en medio... Esto es un paréntesis, ¿sí? En medio del estudio es como que me logro poner en una burbuja. Y en el contexto original de este pasaje de Zacarías y todos los pasajes incluso de Ezequiel o de Malaquías, no encajan en realidad el uso que hace Pedro acá. ¿Por qué? Porque se habla del juicio de Dios sobre su pueblo que ha roto el pacto
Eso es lo que ha pasado. Pero Pedro acá está hablando de lo contrario. Le está diciendo que estos creyentes están sufriendo porque viven para Cristo, porque buscan la santidad de Dios, porque viven como extranjeros y peregrinos y no corren en el desenfreno de disolución. Por eso Pedro les da estas palabras de consuelo. No están sufriendo porque Dios los haya abandonado. Todo lo contrario, Dios está con ellos. El Espíritu de Dios reposa en ellos. En el contexto, de nuevo, Pablo a los Corintios, en el contexto de la Cena del Señor, Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11, se los leo rápidamente, capítulo 11, versículo 28, dice, en el contexto de la Cena del Señor, les dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, muchos han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, o sea, bajo nuestros criterios, no seríamos juzgados. Es raro que alguien se juzgue a sí mismo. Por lo general las personas, uno tiene un alto concepto de uno mismo. Pero fíjese lo que dice Pablo ahí, mas siendo juzgados por Dios, está hablando, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Somos juzgados por el Señor, el pueblo de Dios es juzgado por el Señor y esto corresponde al orden que se tiene que dar. El juicio debe comenzar en primer lugar por la casa de Dios, por la familia de Dios. El juicio sobre los creyentes de parte de Dios es el tratamiento que Dios hace sobre nuestros pecados. ¿Para qué? Para disciplinarnos, para limpiarnos. Eso es lo que hace Dios. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 7, también menciona algo similar. 12:7, si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahí está, Dios juzgando y aclarando en este punto, este pasaje de Hebreos. Y hay algo que hay que ser enfático. Dios juzga a su pueblo para disciplinarlo, para limpiarlo. Dios hace eso, para formar la imagen de su Hijo sobre cada uno. Dios lo hace. Pero hay que recordar que no hay condenación para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo no hay condenación, tal cual dice Pablo en Romanos 8:1. Posiblemente en medio de ese juicio y de esta limpieza que Dios hace, posiblemente, y es seguro, que Dios va a mostrar realmente quién es cristiano y quién no. Quién es su hijo y quién no. En esa prueba, en ese fuego de prueba. De ahí que nuestro temor a Dios no es miedo, es una reverencia ante el Señor, porque Él es el Señor y porque Él va a probar nuestra fe con diversas pruebas. No es temor de condenación lo que tiene el creyente. El creyente sabe que no hay condenación porque Cristo ha pagado en la cruz. Él es la justicia perfecta para el cristiano. Por eso el temor del incrédulo, del que no cree, es un temor de miedo. ¿Por qué? Porque teme ser juzgado, ser condenado y ser desechado por Dios finalmente. Todo el que rechaza a Cristo, todo aquel que todavía se deleita en su pecado, tiene que tener miedo. Claro que sí, pero no así el creyente. ¿El creyente sufre? Sí. ¿Sufre el incrédulo? También. Pero puede notar la tremenda diferencia en la perspectiva que Dios da por medio de Cristo para el creyente, en medio del sufrimiento acerca de esto. Entonces, a la luz de esto, Pedro va a
poner dos preguntas, finalmente. Dos preguntas en el pasaje. Que una aparece al final del versículo 17 y otra aparece en el versículo 18. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? La persecución, la presión social, los sufrimientos por causa de Cristo son cosas que finalmente van a mostrar quién es un verdadero cristiano. Eso es lo que está diciendo Pedro acá. Muchas veces se pone de manifiesto esto en el rechazo, en la oposición al Evangelio. Uno, en las diversas pruebas, nuestra fe es probada. Nuestra fe es probada. Y acá Pedro no está diciendo que la salvación dependa de la determinación de una persona. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que a Dios se le dificulte salvar a una persona. No está diciendo eso. Cuando dice si el justo con dificultad se salva. No está hablando de eso. Está haciendo esta comparación. Está mostrando que el cristiano va a ser probado y va a pasar por sufrimientos en este tiempo, de lo cual no hay que avergonzarse para nada, sino que esto nos tiene que afirmar en la fe, dando gloria a Dios por este proceso. A veces no es fácil, como dijimos antes, apreciar lo que está diciendo Pedro acá. A veces no es fácil, porque como dijimos, no vivimos en las dificultades por causa de la fe, vivimos otro tipo de dificultades. Un autor, Warren Wiersbe, dice que, es muy interesante esta frase, y anótela si puede, el mundo no persigue a la gente religiosa, pero sí persigue a los justos. El mundo no persigue a los religiosos. Al mundo no le molesta que mi hermano usted venga el domingo a la iglesia. Al mundo le molesta que le predique el Evangelio durante la semana, se lo predique con palabras y con su vida. Eso le molesta al mundo. Y eso es por lo cual el cristiano va a ser perseguido. ¿Por qué? Porque el fuego de prueba va a venir y eso no nos tiene que sorprender. No se sorprendan, como si alguna cosa extraña. Pero lamentablemente damos demasiadas licencias, no solamente a nuestras vidas, sino también a nuestro trato con los incrédulos. Parecería que no nos incomoda o no sufrimos el vivir entre incrédulos. Ya no existe ese ambiente de tensión que estos hermanos sí estaban viviendo. Estos hermanos en el primer siglo sí estaban viviendo en permanente tensión por su identidad en Cristo. Y es por eso que Pedro les escribe, los consuela, los anima con un corazón pastoral para recordarles estas verdades que afirman su fe. Que afirman su fe. Si en la prueba de Dios los que abrazan su evangelio tienen que sufrir primero, piense por un momento qué magnitud de sufrimiento traerá el final para los que rechazan el evangelio y no hacen ninguna pretensión de servir o de obedecer a Dios, creyendo en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Acaso van a, como decimos normalmente, van a zafar? ¿El incrédulo va a zafar de desechar la piedra angular? No. ¿Va a zafar de burlarse en esta vida de Dios y de su iglesia? Bueno, déjeme contestarle con un rotundo no. El incrédulo no va a zafar. El juicio de Dios es algo real. Mi hermano, si usted está sufriendo por causa de Cristo, no se desanime. No se desanime para nada. Porque Dios está siendo glorificado en su vida y Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Espera en Dios, encomiende su vida a Dios y sufra confiando en Dios. Pero mi amigo, si usted sigue rechazando a Cristo, si usted sigue rechazando a Cristo, si usted sigue creyendo que la tiene re clara en esta vida y tiene todo bajo control, le suplico que considere de nuevo delante de quién está, que considere su condición perdida y se humille delante de la cruz de Cristo. Los que rechazan el Evangelio de Dios sufrirán mucho más que todo lo que el cristiano puede soportar en esta vida. Estas dificultades, esta persecución que uno puede pasar, las puede pasar. El cristiano las pasa.
¿Por qué? Porque como cristianos tenemos el consuelo en Dios, aunque se sufra. Y ese es nuestro último encabezado, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. Ese es el consuelo en Dios, aunque se sufra. ¿Cuál es entonces la respuesta correcta ante el sufrimiento en el nombre de Cristo? Bueno, es una pregunta que deberíamos hacernos seguido, como una forma de prepararnos para algo que nos ha dicho Pedro ya, es algo que no nos tiene que sorprender, es algo inevitable. El Señor Jesús en Lucas 17:1 dice, es imposible que no vengan las pruebas. El Señor Jesús lo dijo. Después dice, bueno, más hay de aquellos por quienes vienen estas pruebas. Las pruebas, los padecimientos, son parte integral de lo que viene con el Evangelio. Es parte de nuestra identidad. Pablo se lo ha dicho a los Filipenses 1:29, que no solamente se nos ha concedido que creamos en Cristo, sino que se nos ha concedido que padezcamos también por Cristo. Eso viene, es parte del paquete. Entonces, sabiendo esto, uno debería preguntarse, ¿cuál es la respuesta que debo dar como cristiano ante el sufrimiento? Es fácil confiar nuestra vida y nuestros seres queridos cuando las cosas van bien. Parece como que damos por sentado que Dios sabe lo que hace cuando somos felices y estamos bien. Y decimos, bueno, lo tratamos a Dios como si fuera un empleado nuestro. Bien, estás haciendo bien las cosas. Pero los problemas y los tiempos difíciles van a plantear preguntas difíciles sobre nuestra relación con Dios, sobre la intención de Dios, sobre el carácter de Dios. Salmo 77, pasa eso. Otro salmo, Salmo 89, se los leo rápido. Salmo 89 es un salmo largo, pero en el versículo 46 el salmista empieza a decir, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Pero se pregunta, Señor, ¿dónde están? ¿Dónde están tus antiguas misericordias? Es más fácil confiar en Dios cuando estamos bien, pero es más difícil cuando sufrimos, y especialmente cuando ese sufrimiento es injusto y es la consecuencia de vivir en obediencia a Dios. Es más difícil. Entonces Pedro alude al tema de seguir los pasos de Jesús, porque ¿qué hizo Cristo cuando fue injuriado? ¿Qué hizo Cristo cuando sufrió hasta la muerte en la cruz? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Y fíjese, capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este ejemplo de confiar en Dios hasta la muerte es el que dejó nuestro Señor. ¿Para qué? Para que los cristianos ahora sigan sus pasos. Confiar en Dios. Algunos dicen y usan esas frases, bueno, yo voy detrás de Jesús, yo amo a Jesús, yo me aferro a Jesús, etc. Y un montón de frases bonitas que hablan de la relación acerca de Jesús. ¿En serio está dispuesto a seguir sus pasos? ¿Está dispuesto a seguir los pasos de Jesús? Porque ese es el camino del discipulado. Ese es el camino del discipulado. Y déjeme decirle algo más. Todo cristiano verdadero es un discípulo de Cristo. No existe el cristiano que no es discípulo. Todo cristiano es un discípulo de Cristo, es un seguidor de Cristo, es un aprendiz
dispuesto a sufrir antes que pecar, a padecer por la voluntad de Dios, a encomendar su alma al fiel Creador. Eso es lo que hace. Entonces, en el sufrimiento, mi respuesta debe ser confiar en Dios, encomendar todo a Él. Pero ¿cómo se expresa esta confianza prácticamente cuando se sufre? ¿Cómo se expresa? Y ahí lo dice Pedro, muy interesante. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. Siga haciendo el bien. Siga viviendo como un cristiano obediente a Dios. Siga conduciéndose correctamente en sus relaciones, con los superiores, con los jefes, como trabajador, en su familia, en cada relación. Siga sirviendo a la iglesia. No deje, mi hermano, que la persecución o el sufrimiento lo desvíe de su llamado a Cristo. Porque la persecución o el sufrimiento son parte de ese llamado. Son parte de ese llamado. Sufrir por ser cristiano no es algo inesperado, tampoco vergonzoso, no es sorpresivo. Son parte de ese llamado. ¿Por qué? Porque el enlace, el nexo entre ese sufrimiento y el honor lo ha encarnado nuestro Señor Jesucristo. Porque Él padeció. Porque Él padeció. El sufrimiento es una oportunidad para glorificar a Dios, ¿se da cuenta? Y es una insignia de honor para las piedras vivas que están siendo edificadas como casa espiritual. Gozo en lugar de sorpresa, bendición en lugar de insulto, gloria a Dios en lugar de vergüenza. ¿Se da cuenta? Usted, mi hermano, mi hermana, está llamada a un compromiso duradero con el Evangelio de Cristo en medio del sufrimiento causado por ese mismo compromiso. ¿Se da cuenta? ¿Por qué estoy sufriendo? Es de nuevo, está bueno preguntárselo de nuevo. ¿Cuál es la causa? ¿O cómo se originó este sufrimiento que estoy teniendo? ¿Es por causa de Cristo? ¿En medio de ese sufrimiento glorifico a Jesucristo o me avergüenzo de Jesucristo? Estoy en una actitud permanente de encomendar mi causa al fiel Creador, a Dios. Así la iglesia oraba al fiel Creador. Escuche, Hechos 4:24. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el Creador, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el fiel Creador, tú eres el Señor en quien espera la iglesia, quien guarda la iglesia. Por eso el cristiano no tiene que temer. El cristiano no tiene que temer, porque está guardado por el poder de Dios, porque está guardado, como dijo Pedro ya, por el pastor, por el obispo de nuestras almas. ¿Se da cuenta? Estas son palabras de consuelo para el rebaño. El pastor y obispo de nuestras almas. Dios es quien apacienta, quien sustenta, quien supervisa nuestras vidas. ¿Para qué? Para finalmente glorificarla, y aunque ahora tengamos que pasar por diversas pruebas, Dios está presente permanentemente. Antes que Dios derrame su ira sobre este mundo, este fuego de prueba va a venir sobre la iglesia. La iglesia va a tener que pasar para unirla en la verdad de su palabra, para limpiarla, para purificarla de sus pecados, para sacarle todo aquello que no pertenece al Evangelio, para guiarla en su consejo, para que puedan ser un testimonio fuerte a los incrédulos. Dios lo va a hacer, Dios se va a encargar de sus hijos, de su verdadera iglesia. Pablo, y es muy interesante, y con esto termino, Pablo habla acerca del matrimonio. Pasamos de y no estoy diciendo que el matrimonio sea parte de los sufrimientos, ¿sí? Por favor, no. Pero Pablo habla a la iglesia y le da los consejos prácticos, como vimos en Efesios en algún momento, Efesios capítulo 5, le habla al matrimonio. Muy interesante todo lo que dice, pero muy interesante las referencias que Pablo usa en la carta a los Efesios, capítulo 5.
le ha hablado a las casadas, versículo 22, y da las razones por las cuales las esposas se deben sujetar a sus maridos como al Señor, etc. Pero fíjense lo que le dice a los maridos, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y escuche, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Dios está haciendo con su iglesia. Eso es lo que Dios está haciendo con sus hijos. Dios quiere presentar a su iglesia perfecta delante de Él y se va a encargar de que el juicio de Dios comience por su casa para limpiar a su iglesia y para presentársela de esta forma. Y va a decirnos en 1 Pedro, más adelante, y es el pasaje que vamos a tocar la próxima semana, capítulo 5, versículo 6, concluye Pedro diciendo: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, de nuevo, cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se da cuenta que esta ansiedad que menciona Pedro acá ya no tiene nada que ver con nuestras ansiedades de este mundo? Tiene que ver con la identidad en Cristo, tiene que ver con el sufrimiento que estos hermanos estaban teniendo y la ansiedad que les estaba generando la tensión de llamarse cristianos en medio de un mundo que es hostil y que rechaza a Cristo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Echen su ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por tu consuelo por medio de tu palabra hacia tu iglesia, hacia tus hijos. Gracias porque nos muestras en ella, Padre, que los sufrimientos en este tiempo hasta que tú vuelvas no tienen que ser una sorpresa. Son parte de lo que es nuestro llamado. Señor, gracias, porque a veces no entendemos los sufrimientos por nuestra identidad, por ser cristianos. No los entendemos muchas veces, pero qué hermoso es saber, Señor, que tu Espíritu reposa en nosotros y podemos encomendar nuestra causa a tu persona. Tú eres nuestro fiel Creador, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro supervisor de nuestras almas. Tú nos cuidas, Padre. Cuánto consuelo y descanso hay para el cristiano que ha confiado en la obra de Cristo y que descansa en su justicia, en su gracia. Es tremendo, Señor. Gracias. Gracias porque es en Cristo que nos refugiamos. Es en Cristo que hemos encontrado lo más precioso para nuestra vida y es en Cristo en donde somos edificados como esta casa espiritual hasta que tú vuelvas a buscarnos. Oh Señor, pero qué tremendo es también pensar en el destino de los que no creen. Y también rogamos por esos corazones, Señor. Tu Espíritu Santo puede modificar el corazón más duro, Señor, y eso es lo que rogamos en esta mañana. Pensamos en amigos, en familiares, en compañeros de trabajo. Señor, rogamos que antes que venga el verdadero fuego de prueba, Señor, tú obres en esas vidas y que el Evangelio abra los ojos, Señor, a las maravillas de tu Evangelio y ellos puedan aferrarse a Cristo y así escapar de la ira venidera, Señor. Rogamos que cuides nuestros corazones, Señor,
que no creamos que nosotros somos más, porque solamente ha sido tu misericordia y tu gracia la que nos ha puesto ahora en Cristo. No hemos tenido absolutamente nada, Señor. Tenemos mucha vergüenza, sí, en nosotros. Cuántas cosas nos has perdonado y ahora has tenido esta bendición y esta misericordia de incluirnos en tu familia. Padre, como iglesia, te rogamos que cuides cada uno de nuestros corazones y que sigamos creciendo en esta gracia para seguir mostrando el Evangelio a este mundo perdido, Señor, y que, Padre, tú nos ayudes y nos sostengas y nos recuerdes tus verdades en medio del sufrimiento. Señor, pero también rogamos que obres salvación en aquellos que no te conocen. Es nuestro anhelo, es nuestra oración diaria y es la causa por la cual tu iglesia no solamente se reúne los domingos, sino vive todos los días de esta vida, Señor, hasta que tú vuelvas, para ser testigos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por estas palabras que has inspirado al apóstol Pedro, Señor, a exhortarnos a nosotros. Te damos gracias por tu palabra y te rogamos nos guíes en toda esta semana, Padre, para que sigamos profundizando en tu consejo, en tu palabra, para seguir creciendo en el Evangelio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.